Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, mis compañeras y yo, Brian Rojas Huerta, les hablaremos acerca de la farmacología utilizada para la inflamación, la fiebre, el dolor y las alergias. Primeramente debemos recordar que el dolor está mediado por la prostaglandina E2 y la prostaglicina I1. Estas van a reducir el umbral de estimulación nociceptiva a través de la prostaglandina D2, F2 y la prostaglandina I1. Este incremento de excitabilidad neuronal va a causar hiperalgesia y alodina. Esto a su vez va a causar una inhibición de las vías glinérgicas. Hablando propiamente de la fiebre, esta está regulada por el hipotálamo. Se van a formar algunas citocinas como la interleucina alfa 1, la 6, el factor de necrosis tumoral y algunos interferones. Estos van a actuar como pirógenos endógenos. La fase inicial puede ser mediada por la liberación de ceramida en las neuronas del área preóptica en el hipotálamo. Una respuesta tardía es mediada tanto por la COX-2 como por la prostaglandina E2. Y esta última mencionada va a cruzar la barrera hematoencefálica y va a actuar en la EP3 y en sus receptores de las neuronas termosensibles. ¿Qué va a causar aquí? Que el hipotálamo eleve la temperatura corporal al favorecer el incremento de calor y disminuir su pérdida. Hablando de la inflamación, esta es una respuesta a un estímulo nocivo. Se va a caracterizar por vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, degeneración hística y fibrosis. Los mediadores importantes de esta son la histamina, la serotonina, los prostanoides, los leucotrienos y el factor activador de plaquetas. La prostaglandina E y la prostaglicina I2 median la inflamación aumentando la perfusión local y aumentando la permeabilidad capilar. La prostaglandina D2 va a contribuir a la inflamación pulmonar durante las respuestas alérgicas. Asimismo, cuando ocurra la activación de las células endoteliales, vamos a tener a las citocinas, que son importantes en el proceso de inflamación y el factor de necrosis tumoral va a jugar también aquí un papel, así como las interleucinas 2, 6, 8 y 1. Estas últimas van a acompañar a la liberación de prostaglandinas y de tromboxano A2. La inhibición de la ciclooxigenasa 2 parece solo tener efectos antipiréticos. Asimismo tendremos mediadores solubles como la C5A, la PAF que la mencioné anteriormente y los ecosanoides, sin mencionar la adhesión leucocitaria por la identificación de selectinas L y P. Entrando ya a la farmacología, tenemos a los non-steroidal anti-inflammatory drugs, mejor conocidos como los AINES. Estos tenemos los AINES tradicionales que van a inhibir la COX-1 y la COX-2. Dentro de esta clasificación se considera al ácido acetil salicílico y al paracetamol. Sin embargo, estos son casos especiales y deben revisarse por separado, que lo haremos posteriormente. Asimismo tenemos a los derivados del ácido acético como la indometacina, el solindaco, el etocolaco y los derivados del ácido propinoico, el ibuprofeno, el naproxeno, la oxaprocina y el fenoprofeno. Los ácidos enólicos, el meloxicam y el piroxicam. Dentro de los AINES tenemos los selectivos de la COX-2 que se utilizan en menor medida, pero que sí se utilizan durante el ejercicio clínico. Ahora, tanto los tradicionales como los selectivos son hidrófobos del ácido aquironato. ¿Esto por qué se los menciono? Porque dentro de la absorción, distribución, metabolismo y eliminación, se verán sus efectos. Primeramente hay que mencionar que los AINES alcanzan concentraciones plasmáticas de 2 a 3 horas dependiendo del fármaco. Los alimentos van a retrasar su absorción y disponibilidad, esto en particular en el fenoprofeno y el solindaco. Van a sufrir eliminación del primer paso hepático y se van a unir a la albúmina. Esto es importante y deben tenerlo en cuenta porque más adelante lo vamos a mencionar. Además, cabe mencionar
que alcancen concentraciones sinoviales alrededor de 120 minutos. Hablando del ibuprofeno, el piroxicam y el naproxeno. Concentraciones sinoviales nos va a interesar en el tratamiento de patologías somatoesqueléticas como la artrosis o la artritis reumatoide. En tanto, los selectivos de la ciclooxigenasa 2, el celecoxib, va a llegar fácilmente al sistema nervioso central y el lumiracicop, su acidez va a permitir una mejor acumulación. El ibuprofeno, el diclofenaco y el paracetamol tienen una vida media de 2 a 4 horas, en tanto que el piroxicam una de 50. Los selectivos, hablando más propiamente los selectivos de la COX-2, de la ciclooxigenasa 2, el sumiracop de 2 a 6 horas, el celecoxib de 6 a 12 y el etroxicop de 12 a 26 horas. Dentro de los usos terapéuticos de estos fármacos analgésicos no esteroideos, primeramente tenemos a la inflamación, que es un alivio sistemático a los trastornos musculoesqueléticos como la artritis reumatoide y la artrosis. El dolor para su tratamiento con los AINES carecen de efectos secundarios y siempre una combinación de opioide con un AINE van a otorgar un mejor manejo del dolor y reducir los efectos indeseables de los opioides. Generalmente se utilizan para las crisis migrañosas y son eficaces cuando hay sensibilización central o periférica, excepto en el dolor menstrual. ¿Esto por qué? Porque la liberación de prostaglandinas por el endometrio durante la menstruación puede causar dolor abdominal o el cólico intenso, y en otros casos dismenorrea primaria. Las diferentes literaturas mencionan un éxito considerable en el tratamiento del cólico menstrual, sin embargo no se utilizan durante la práctica. La fiebre solamente se va a tratar cuando es una fiebre nociva, cuando tenemos una hiperpirexia superior a los 40 grados o ronda cerca de los 39.5, o cuando hay alivios considerables. Como lo mencioné, solamente se va a tratar la fiebre cuando sean fiebres patológicas. ¿Por qué se los digo? Porque la fiebre es una respuesta inmune, podría ser a una infección. Las elevaciones de la temperatura corporal causado por factores ambientales como el ejercicio, el aumento de la temperatura ambiental, no se van a ver afectados por el uso de estos fármacos. Y bueno, continuando con el uso terapéutico, hablamos de la cardioprotección, en particular del ácido acetilsalicílico, que lo veremos más adelante, por su acetilización irreversible de la ciclooxigenasa plaquetaria y la supervisión permanente de la formación de tromboxano A2. Otros usos clínicos que se les da a los analgésicos no esteroideos es en la mastocistosis sistémica, porque muchas células cebadas de la médula ósea, nos van a hablar de mastocitosis sistémica. La prostaglandina G2 es el principal mediador de los episodios graves de rubor, vasodilatación e hipotensión causadas por esta patología. La tolerabilidad a la niacina. Esto puede causar reducciones séricas del colesterol, la DLD y aumentar la DLH. Van a producir rubor facial y la liberación de prostaglandina D2. Y finalmente, los AINES pueden utilizarse como quimioprevención del cáncer. Esto porque disminuye la posibilidad del cáncer de colon en un 50%. Los efectos secundarios de los AINES, hablando de una manera general, tenemos primeramente los gastrointestinales. Pueden causar anorexia, náuseas, dispepsia, dolor abdominal y diarrea, sin mencionar las úlceras gástricas y pépticas. Dentro de estos efectos gastrointestinales debemos dejar totalmente por fuera a los selectivos de la COX-2, puesto que por ellos se resaltan por un mejor manejo de la fiebre, sin las posibilidades
de complicaciones gastrointestinales. Los efectos secundarios cardiovasculares son la otra cara de la moneda de los selectivos de la COX-2, puesto que aumentan el riesgo de infarto agudo de miocardio, apoplejía y trombosis. Asimismo, hay efectos adversos en la presión arterial, la función renal y renovascular. Esto lo vemos en insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia hepática crónica o cirrosis, mejor conocida, la nefropatía crónica, la hipovolemia, la retención de sodio y agua. El uso de los fármacos no esteroideos se asocian con la pérdida de la inhibición inducida por prostaglandinas y la reabsorción de calcio y la acción de la hormona antidiurética, lo que ocasiona esta retención de sodio y agua y las complicaciones hipertensivas. Ahora, la nefropatía por analgésicos es por el uso crónico de combinaciones de diferentes AINES e infecciones urinarias recurrentes. El embarazo y la lactancia, su uso en el embarazo y la lactancia debe ser muy cauteloso, o mejor dicho, no debe de usarse. Algunos analgésicos no esteroideos, en particular la indometacina, se han utilizado para interrumpir el trabajo de parto prematuro, aunque esta indicación no ha sido autorizada. Sin embargo, su uso se vale porque acompaña del cierre conducto arterioso y la afección de la circulación fetal dentro del útero. Esto se ve en fetos que rondan las 32 semanas de gestación, asociado con estenosis del conducto arterioso y oligodiminatos. Posteriormente tenemos otros efectos secundarios. No se debe utilizar en enfermedad viral y tampoco por otra parte, el paracetamol no está implicado en el síndrome de Reye. Este síndrome de Reye y los AINES tienen relación porque el ácido acetilsalicílico agrava la enfermedad y podría ser letal para niños y jóvenes menores de 20 años. En pacientes que sufren este síndrome no deben utilizarse estos fármacos, los AINES, en jóvenes menores de 20 años y con fiebre relacionado a enfermedad viral. Las interacciones farmacológicas de los AINES son varias y debemos abordarlas de manera pertinente, puesto que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, al bloquear la prostaglandina y los péptidos natriuréticos, podrían verse afectados la eficacia de estos fármacos. Asimismo, los corticoides y los inhibidores de los recaptadores de serotonina, junto con los AINES, pueden incrementar la frecuencia y la gravedad de las complicaciones gastrointestinales que mencioné anteriormente. El uso de AINES y warfarina pueden causar hemorragia, el litio y más el piroxicam pueden reducir la función renal y ocasionar toxicidad, asimismo el litio y el sulindaco. Esta combinación puede causar un efecto de pérdida de litio. Hablando acerca del uso en pacientes pediátricos y en personas de edad avanzada, se usa para tratar la fiebre, el dolor moderado a leve, el dolor posoperatorio y las inflamaciones transitorias, productos de traumatismos, etc. Dentro de la farmacocinética, debemos mencionar que el paracetamol rectal nos da una mayor biodisponibilidad, una eliminación reducida, debemos prolongar los intervalos lo mejor posible durante la prescripción, procurar intervalos de 8 y 12 horas. En las enfermedades,
La farmacocinética y las enfermedades en pacientes pediátricos van a afectar a su eliminación. Por ejemplo, las concentraciones plasmáticas de ibuprofeno se van a reducir y va a incrementar la depuración. Asimismo en la fiebre reumática y en la vasculitis de Kawasaki. Ahora, la reducción de albúmina sérica, por eso les mencionaba anteriormente que estos fármacos se unen a la albúmina. La reducción de albúmina sérica va a saturar el sistema de eliminación renal y podrían producir toxicidad. En los pacientes geriátricos, la farmacocinética se va a ver de una manera distinta, puesto que el piroxicam, el tenoxicam y el celecoxib van a elevar su concentración plasmática. Van a tener mayor susceptibilidad a eventos adversos gastrointestinales y la terapéutica se debe llevar a la menor concentración posible. Solo se debe elevar si los efectos terapéuticos son insuficientes. Profundizando un poco más y llegando a lo que podríamos decir uno de los principales fármacos o uno de los protagonistas de este gran grupo de fármacos, los analgésicos no esteroideos, es el ácido acetil salicílico y los otros salicilatos. Ahora, esta clasificación incluye al metil salicilato, el diflunisal, al salasato, olacinasa y sulfalacina. El metil salicilato lo podemos encontrar en fármacos generalmente de uso externo, en ungüentos como lo es el ultrabengué, y el ácido acetil salicílico en su presentación de la aspirina. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Los salicilatos actúan por su contenido de ácido salicílico y por la inhibición irreversible de la cooxigenasa por ácido acetil salicílico que lo mencioné anteriormente. Ahora, dentro de la absorción es veloz a través del intestino delgado. Vamos a obtener concentraciones plasmáticas menores a 30 minutos y un pico plasmático en 1 hora. Los alimentos van a retrasar su absorción y la absorción renal en la paracetamol rectal debe usarse si es imprescindible o si es imposible la vía oral, puesto que nos habla de una absorción incompleta y variable. El ácido salicílico se absorbe mejor en piel sana, en ungüentos como el ultrabengué, y puede causar envenenamientos cuando se utilizan en grandes cantidades y en grandes extensiones en piel. Se utiliza el lavado gástrico cuando es un envenenamiento por vía oral. Hablando de la distribución, como lo mencionaba en los ejemplos anteriores, se van a distribuir, se van a absorber mejor por los tejidos corporales y por líquidos intercelulares, principalmente por un proceso pasivo, y activamente lo van a hacer por fuera del líquido cefalorraquídeo. Estos fármacos van a atravesar fácilmente la placenta. Ahora, el ácido acetil salicílico por vía oral no va a presentar cambios y gran parte se va durante su distribución y gran parte es porque alcanza la circulación sistémica en forma de ácido salicílico. El 90% del salicilato en plasma se une a proteínas, en especial a la albúmina. Es por eso que les mencionaba al principio que estos fármacos se unen a la albúmina. ¿Qué va a pasar cuando tenemos hipoalbuminemia? Cuando tenemos hipoalbuminemia, lo único que va a pasar, no va a pasar otra cosa más que va a disminuir conforme aumentan las concentraciones plasmáticas. Es decir, que entre mientras menos albúmina tengamos, mayor cantidad del fármaco a nivel plasmático vamos a tener. Finalmente, para hablar de la distribución, cabe mencionar que los salicilatos
compiten por sitios de unión a proteínas plasmáticas, como la tiroxina, la triiodotiriona, la penicilina, la fenilidatoína, las bilirrubinas, el ácido úrico y otros fármacos analgésicos no esteroideos como es el naproxeno. Estos fármacos van a causar a una alteración hormonal, sí, en su acetilización. Van a causar una alteración en el ADN y en la hemoglobina. Cerrando ya este apartado de la farmacocinética, hablando del metabolismo y eliminación, se van a producir tres principales metabolitos. El ácido saliúrico, el glucónido fenólico y el clórido estero. Estos fármacos son excretados por micción. Dentro de la administración de los fármacos se pueden recuperar en un intervalo del 90 y 100% durante el primer día de administración. Los salicilatos libres van a depender de la dosis, van a depender del pH urinario. ¿Esto a qué me refiero? Que a un elevado va a mejorar su eliminación en un pH elevado de 8 y baja en un pH de 6. Y va a aumentar la filtración glomerular si tenemos un pH de 8. La semivida plasmática del ácido acetilsalicílico es de 20 minutos, los otros hilatos es de alrededor de 2 y 3 horas en dosis antiplaquetarias. En dosis inflamatorias es hasta de 12 horas y en terapéuticas elevadas o intoxicaciones estamos hablando de una semivida plasmática de 15 a 30 horas. La eliminación de silatos se reduce en pacientes geriátricos. Dentro de los usos terapéuticos los podemos separar en dos vertientes, tanto los usos sistémicos como los usos locales. Los usos sistémicos tenemos dosis analgésicas, dosis inflamatorias, la dosis máxima y la administración rectal. En las dosis analgésicas antipiréticas en adultos nos va de 324 a 1000 miligramos por día por vía oral cada de 4 a 6 horas. En dosis antiinflamatoria es para tratar la artritis, la espondiloartropatías y lupus eritematoso sistémico. Debemos prescribir alrededor de 3 a 4 gramos por día en dosis divididas. La dosis máxima recomendada por adultos es de 4 gramos, en adultos y en personas mayores a 12 años. La administración rectal solamente se va a utilizar en lactantes y que sea imposible la vía oral por las reacciones que les mencioné anteriormente. Van a suprimir la administración de estos fármacos, van a suprimir los signos clínicos y van a mejorar la inflamación hística y la fiebre reumática. En los usos locales podemos destacar al diflunisal, en los usos sistémicos podemos hablar todavía del flunisal, que es un inhibidor competitivo de la ciclooxigenasa, es un antiinflamatorio potente, no antipirético, y se utiliza para la artrosis y lesiones del músculo estriado. Lo vamos a administrar primeramente con una dosis carga de 1000 miligramos y en una dosis de sostén de 500 miligramos de 8 a 12 horas. Vamos a tener efectos ototóxicos que se van a abordar posteriormente. Sin embargo, tenemos una reducción de las complicaciones gastrointestinales. En usos locales, como son en ungüentos, por mencionar un ejemplo, porque la mesalazina se utiliza en el síndrome de intestino irritable, la colitis ulcerosa y en algunos preparados para la indigestión y diarrea, donde es posible que provoquemos intoxicaciones si se utilizan en niños. Cabe mencionar de la acción queratolítica del ácido acetilsalicílico y en el tratamiento local de verrugas, callosidades, infecciones micóticas y ciertos tipos de dermatitis. Y el metilsalicilato, como les mencionaba, que se usa en ungüentos de sensación de calor profundo, como el Bengay, el tratamiento de dolor musculoesquelético. Sin embargo, puede causar concentraciones tóxicas y prolongar el tiempo de protamina en pacientes que reciben anticoagulantes cumarínicos, como lo es la warfarina. Dentro del gran espectro de efectos secundarios que provoca la administración de ácido acetilsalicílico, tenemos primeramente a los respiratorios, que van a aumentar el consumo de oxígeno y producción de dióxido de carbono.
especialmente en dosis inflamatorias. La frecuencia respiratoria y su profundidad van a incrementar, se incrementan y van a reducir la presión de dióxido de carbono y sobreviene una alcalosis respiratoria primaria. Dentro de los efectos cardiovasculares, tenemos que pueden utilizarse a dosis bajas. Una dosis baja estamos hablando de menos de 100 miligramos por día, que para lograr un efecto cardioprotector. Sin embargo, a dosis elevadas mayor a 3 gramos por día pueden causar retención de sal y agua y aumentar el volumen plasmático y pueden provocar una disminución del hematocrito por dilución. Los pacientes con carditis o con compromiso de su función cardíaca podrían no tener una reserva cardíaca suficiente como para satisfacer este incremento de las demandas, causándoles una insuficiencia cardíaca congestiva y un edema pulmonar, o bien un edema pulmonar no cardiogénico. Dentro de las gastrointestinales, que es uno de los grandes parteaguas, como lo mencioné anteriormente, la ingestión de estos salicilatos pueden causar molestias epigástricas, náuseas, vómito y también úlceras pépticas y gástricas, así como la exacerbación de los síntomas de las úlceras pépticas. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues la pirosis, la dispepsia, entre algunos otros. Asimismo, estos fármacos pueden dar pie a una gastritis erosiva o a una hemorragia gastrointestinal. Sin embargo, suelen no haber síntomas cuando ocurre un incremento de las concentraciones séricas, cuando hablamos de los efectos hepáticos. ¿Esto a qué me refiero? Que grandes cantidades de salicilatos pueden causar hiperglucemia, glucosuria y agotar el glucógeno hepático y muscular. Hablando acerca de la ototoxicidad que mencionaba anteriormente, con el tratamiento con dosis elevadas suelen ocurrir alteraciones en la agudeza auditiva, como la percepción, propiciar a la aparición de tinnitus y bueno, estos síntomas se pueden resolver de 2 a 3 días después de interrumpir el tratamiento. En los embarazos los salicilatos no se deben de usar, puesto que aumentan significativamente los riesgos de mortalidad perinatal, anemia y parto complicado. Asimismo, no se deben utilizar estos fármacos durante el tercer trimestre de embarazo porque pueden causar un cierre del conducto arterioso. ¿Qué ocurre cuando tenemos una intoxicación por ácido acetil salicílico? En niños es letal y generalmente se produce o es más común una intoxicación por metilsalicilato a causa de una intoxicación sistémica. Para lograr esto solamente se necesitan 4 miligramos de metilsalicilato. Esto lo podemos encontrar en ungüentos porque es irritante este fármaco a nivel enteral. Entonces, estos 4 miligramos se traducen en 7.2 gramos de nuestro ungüento. Y bueno, en adultos podemos ocasionar una muerte con concentraciones alrededor de 10 y 30 gramos. Sin embargo, hay muchísimos reportes de intoxicaciones no letales superiores a los 130 gramos. Desafortunadamente no existe un tratamiento específico para esta intoxicación. Entonces el profesional de la salud debe valorar el ABCD para las urgencias médicas, permitiendo y premiando la permeabilidad de las vías respiratorias altas, asimismo como la función de bomba del corazón. Dentro de estas intoxicaciones vamos a tener síntomas a nivel del sistema nervioso central, los síntomas respiratorios. Y bueno, dentro del toxíndrome podemos hablar de un salicilismo. Esto, ¿cómo lo vamos a identificar? Por cefalea, mareos, tinnitus, trastornos de la audición, visión borrosa, confusión mental,
somnolencia, diaforesis, sed, hiperventilación, náuseas y vómito, y en ocasiones diarrea. Dejando de lado totalmente el ácido acetilsalicílico y hablando ya del paracetamol, abordamos el paracetamol dentro del gran espectro de fármacos analgésicos no esteroideos, puesto que su uso es muy recurrente y es de los fármacos más utilizados tanto en Estados Unidos como en México dentro de este espectro de fármacos. La distribución, absorción, metabolismo y eliminación del paracetamol, o sea de la farmacocinética, nos habla de un pico plasmático en 60 minutos, una vida media de 2 horas. Y solamente se va a unir el 50% del fármaco a las proteínas plasmáticas. Como lo mencioné anteriormente, estos fármacos se pueden recuperar del 90 al 100% durante el primer día de administración. Y bueno, los niños tienen una menor capacidad de gluconalización del fármaco. Dentro de los usos terapéuticos, como lo mencioné durante la clasificación general, se utiliza como analgésico, un antipirético, y vamos a tener dosis de entre 325 a 650 miligramos cada 4 a 6 horas según sea necesario. No debemos exceder los 4 miligramos diarios, sin embargo hay que tener consideración en pacientes alcohólicos, puesto que no debemos exceder los 2000 miligramos. Asimismo, hay que tener consideración en pacientes pediátricos de 2 a 11 años, puesto que se va a manejar una dosis de 160 a 480 miligramos de dosis única y no más de 5 dosis en 24 horas. Puede utilizarse como fórmula para dosificar de 10 miligramos sobre kilo. Dentro de la sobredosis tenemos una necrosis hepática letal por conversión a un metabolito tóxico. Y esto es visto en concentraciones plasmáticas de 300 microgramos sobre mililitro a 4 horas de la ingestión y 45 miligramos sobre mililitro en 15 horas después de la ingestión. Como tratamiento se debe utilizar el carbón activado, puesto que absorbe el 90% del fármaco, y la administración de N-acetilcisteína, puesto que va a detoxificar que es el metabolito tóxico y va a reponer el GHS. Sin dejar atrás el mecanismo de acción, que es lo que hace tan especial al paracetamol, pues es una inhibición desproporcionada de la ciclooxigenasa, puesto que es aquí donde esta inhibición desproporcionada no va a lograr una inhibición donde tengamos altas concentraciones de peróxido, como lo es en la inflamación. Abordando también el diclofenaco, puesto que también es uno de los fármacos más utilizados tanto en Estados Unidos como en México para tratar la inflamación, el dolor y la fiebre. Hablamos que es un analgésico antipirético antiinflamatorio. Lo vamos a utilizar en la artritis reumatoide, artrosis, en la dismenorrea primaria y la migraña aguda. Nos vamos a limitar de 100 a 200 miligramos por día, por vía oral, y lo vamos a dividir según sea necesario, según la dosificación. En combinaciones de diclofenaco y misoprostol puede reducir las úlceras gástricas y las erosiones, junto con las erosiones, por el efecto protector del misoprostol. Dentro de los efectos secundarios tenemos que vigilar tenemos que vigilar 8 semanas posteriores a la administración del fármaco, puesto que podemos tener elevaciones transitorias hepáticas, efectos a nivel del sistema nervioso central, como reacciones alérgicas, edema, y como se mencionó varias veces anteriormente, no se debe utilizar ni en niños ni en embarazadas. El diclofenaco va a tener una mayor efectos sobre el naproxeno, la indometacina y muchos fármacos antiinflamatorios tradicionales. Tiene una vida media de 2 horas y, sin embargo, a pesar de que nos vamos a mantener a una dosis de 100 a 200 miligramos por día, vamos a requerir mayores dosis si utilizamos naproxeno o si utilizamos
perdona, si utilizamos diclofenaco o si utilizamos naproxeno o indometacina para inhibir por completo la ciclooxigenasa. Y bueno, para finalizar este fármaco, cabe mencionar que el 50% del fármaco se pierde durante el primer paso hepático. Finalmente tenemos al ibuprofeno y al naproxeno. Estos fármacos, al ser derivados del ácido propienoico, podemos establecer una comparación bastante similar, tomando aspectos como la farmacocinética, la dosificación, una comparación con el ácido etilsalicílico y unos breves comentarios por parte de su servidor. Dentro de la dosificación, vemos al naproxeno aquí con la etiqueta amarilla y al ibuprofeno con la etiqueta azul. La dosificación varía entre ambos, primeramente porque se establece un límite superior de 400 miligramos para el ibuprofeno. En tanto, tenemos una diferencia en el límite inferior de 50 miligramos para el naproxeno. Mantienen ese mismo intervalo de 6 horas. Sin embargo, durante el uso del naproxeno podemos usar 500 miligramos solamente en intervalos de 12 horas. Y para dosificaciones pediátricas y procesos inflamatorios se debe considerar 5 miligramos sobre kilo por día. En la farmacocinética tenemos algunas discrepancias en la concentración plasmática máxima, en el pico plasmático que lo mencioné anteriormente. El naproxeno lo alcanza en 1 hora y el ibuprofeno en 30 minutos. El ibuprofeno tiene una unión proteica del 99%, en tanto el naproxeno un 99% excepto en pacientes geriátricos. En estos pacientes es importante mencionar esta menor unión proteica, puesto que nos va a traducir a una mayor excreción, lo que va a corresponder a un mayor riesgo de toxicidad renal en estos pacientes. Comparado con el ácido acetilsalicílico, el ibuprofeno mantiene la misma potencia, en tanto el naproxeno tiene una mejor tolerabilidad, una semivida aumentada y sin embargo es de manera variable y nos otorga cierta cardioprotección por las concentraciones que maneja, de 250 miligramos o hasta 500 según el intervalo de tiempo del que estemos hablando. Finalmente, el ibuprofeno, como un comentario, generalmente se interrumpe el tratamiento del 10 al 15% de todos los casos. Vamos a utilizar dosis pediátricas en fiebres de 10 a 15 miligramos, teniendo un máximo de 40 miligramos por día, y en la inflamación en pacientes pediátricos de 20 a 40 miligramos por kilo por día, utilizando intervalos de 6 a 8 horas según sea necesario. Vamos a proseguir con la histamina. La histamina es una amina presente en todos los tejidos y se descubrió su papel en la alergia y en la inflamación. Esta va a trabajar como un mediador químico que interviene en muchos procesos fisiológicos celulares, entre los que se incluyen las reacciones alérgicas, la inflamación, la secreción ácida gástrica y la neurotransmisión central y periférica. La histamina va a actuar a través de 3 tipos distintos de receptores sinápticos. Tenemos los receptores H1, que se encuentran en el músculo liso bronquial y gastrointestinal y en el cerebro. Son los responsables de la constricción del músculo liso bronquial y vascular, de la activación de los nervios aferentes y vagales de las vías aéreas y de los receptores de la tos, del aumento de la permeabilidad vascular y de las manifestaciones de irritación local como prurito o dolor, así como de la liberación de mediadores de la inflamación y del reclutamiento de células inflamatorias. Los receptores H2 van a estar presentes en la mucosa gástrica, útero y cerebro. Estos aumentan también la permeabilidad vascular y estimulan la secreción ácida gástrica. Los receptores H3 se encuentran en el cerebro y en el músculo liso bronquial. Son responsables de vasodilatación cerebral y podrían estar implicados en un sistema de retroalimentación o feedback negativo, por el cual la histamina inhibe su propia síntesis y liberación desde las terminaciones nerviosas. Pero bueno, en este video nos vamos a centrar exclusivamente en los antagonistas de los receptores H1, para los cuales se emplea en farmacología el nombre genérico de antihistamínicos. Y bueno,
¿Qué son estos? Estos van a actuar como antagonistas competitivos de la histamina, uniéndose al receptor H1 sin activarlo e impidiendo así que las terminaciones de estas se activen. Las enfermedades alérgicas que podemos encontrar va a ser la rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, enfermedades dermatológicas alérgicas, urticaria, angioedema, diarrea, prurito, anafilaxis, náuseas y vómitos y por último sedación. En la parte de arriba podemos encontrar la estructura química de los antihistamínicos. Los fármacos antihistamínicos se van a dividir en primera y segunda generación. Los de primera generación van a atravesar la barrera hematoencefálica alterando una gran cantidad de neurotransmisores. Estos sirven para las alergias, pero los efectos que va a tener no va a ser específico. Pasando con el primer fármaco, encontramos la bromfeniramina. Esta va a competir con la histamina en los receptores de células eferentes. Además de tener propiedades antialérgicas, también tiene propiedades anticolinérgicas. Esa propiedad lo tienen normalmente todas las de primera generación. También tiene propiedades sedantes. Se va a encargar de inhibir las respuestas alérgicas como vasodilatación, permeabilidad vascular, aumento de la secreción de mucus en el tejido nasal. Se va a absorber después de una dosis de 5 miligramos. Las concentraciones máximas se van a alcanzar en 5 horas y la mayor parte de estas se llega a metabolizar en el hígado. Su eliminación va a variar según la edad. Por ejemplo, en adultos sanos va a ser de 20 a 24 horas y en los niños se va a reducir a la mitad. Y bueno, en la dosis tenemos que en los adultos va a ser de 5 a 20 miligramos 2 veces al día. Estos no pueden pasar de una dosis máxima diaria de 40 miligramos. En niños menores de 12 años va a ser de 0,5 miligramos sobre kilo sobre día de peso corporal y este se va a dividir en 3 o 4 dosis. En los efectos adversos encontramos la sedación, mareos, somnolencia, incoordinación motora, epigastralgia, sequedad de mucosas, constipación, taquicardia, anorexia, rash cutáneo y visión borrosa. Se desconoce cómo se distribuye en el organismo, sin embargo, la parte activa de la molécula se distribuye por todo el cuerpo incluyendo el sistema nervioso central. Esta es eliminada en forma de metabolitos en la orina de 24 horas. Su dosis usual para adultos es de 50 miligramos a 100 miligramos cada 4 horas, hasta un máximo de 400 miligramos por día. La dosis pediátrica va a ser de 5 miligramos sobre kilogramo divididos en 4 tomas, esto sin sobrepasar los 300 miligramos diarios. En efectos adversos encontramos lo que puede ser somnolencia, depresión del sistema nervioso central, espesamiento de las secreciones bronquiales, sequedad de boca, nariz y garganta. En pacientes de edad avanzada es frecuente la aparición de confusión y dificultad o dolor durante la micción. En los niños y ancianos puede dar una reacción paradójica que va a ser caracterizada por excitación, nerviosismo, inquietud e irritabilidad. La difenhidramina. Esta se usa para el tratamiento de rinitis alérgica perenne y estacional, tratamiento de la conjuntivitis alérgica, urticaria o angioedema, tratamiento del prurito y de las reacciones urticarianas por transfusión, tratamiento del parkinsonismo y reacciones extrapiramidales inducidas por fármacos. Su vía de administración es oral y parenteral. El comienzo de acción por vía oral se va a dar entre 15 a 60 minutos y su vida media es de 1 hora a 4 horas. La duración de su acción es de 6 a 8 horas. Su unión a proteínas plasmáticas es de 98% a 99% y se va a metabolizar en el hígado y una pequeña cantidad se excreta sin modificar por orina. La dosis usual para adultos por vía oral es de 25 miligramos a 100 miligramos cada 6 a 8 horas y en niños menores de 12 años 5 miligramos sobre kilo sobre día va a ser divididos en 4 dosis. En la vía parenteral, ya sea intramuscular o intravenosa, la dosis para adulto va a ser de 10 miligramos a 50 miligramos y para niños de 1 miligramo a 1,5 miligramos sobre kilo cada 6 horas. Esto sin sobrepasar los 300 miligramos diarios. La doxilamina. Este es un antihistamínico derivado de la etanolamina.
con actividad antagonista competitiva, reversible e inespecífica de los receptores de la histamina H1. Esta es efectiva en la reducción del tiempo de inicio del sueño, incrementa la profundidad y duración de este mismo. Este es para el tratamiento sintomático del insomnio ocasional, pero solamente para mayores de 18 años. Su vía de administración es oral y los comprimidos deben tomarse 30 minutos antes de acostarse con una cantidad suficiente de líquido. Esto es preferiblemente con agua. La dosis. La dosis recomendada es de un comprimido, es decir, 25 miligramos al día. Si se produce somnolencia diurna, se va a recomendar reducir la dosis a 12,5 miligramos al día mediante la toma de esta. En este caso se debe adelantar la toma, pero se debe asegurar que transcurran al menos 8 horas hasta la hora de despertarse. En reacciones adversas podemos encontrar somnolencia, boca seca, estreñimiento, visión borrosa, vértigo, retención urinaria. Ahora continuamos con la mepirilamina. Esta es tratamiento de la rinitis de diferente tipo, como alérgica perenne y estacional o vasomotora, también de conjuntivitis alérgica, urticaria, angioedema, urticaria transfusional. Este es como adyuvante en el tratamiento de las reacciones alérgicas y anafilactoides, como también el insomnio. Esta se absorbe a través del tracto gastrointestinal, se metaboliza sobre todo en el hígado y los metabolitos producidos se van a excretar en 24 horas, mayormente por vía renal y una pequeña parte con la materia fecal. Su duración de acción va a ser de aproximadamente 8 horas. Las reacciones adversas que se pueden encontrar aquí es dolor de garganta, fiebre, hemorragias o hematomas no habituales, cansancio o debilidad no habitual, opresión en el pecho, somnolencia, espesamiento de las secreciones bronquiales. La hidroxicina. Este es un antihistamínico bloqueante H1, compite con la histamina por los receptores H1 de las células efectoras. Así evita, aunque no revierte, la respuesta mediada por la histamina sola. Esta se va a indicar para tratamiento de pruritos producidos por estados alérgicos, tales como urticaria, dermatitis atópica y de contacto, también del tratamiento del dermografismo. Su administración es por vía oral, se absorbe rápidamente y sus efectos sistémicos se observan antes de 30 minutos. Su acción va a durar de 4 a 6 horas. Se va a metabolizar en el hígado un 70-90% y una pequeña fracción se va a excretar por la orina sin modificar. Su dosis usual para adultos es de 25 miligramos a 100 miligramos cada 6 a 8 horas y para niños 500 miligramos cada 6 horas. En reacciones adversas encontramos la sedación, somnolencia. Esta puede desaparecer después de varios días de terapia continuada. También podemos encontrar sequedad de boca y muy raramente pueden aparecer crisis convulsivas, temblor y agitación. La meclocina. Esta se indica para la profilaxis y alivio sintomático de náuseas, vómito y vértigo. Su efecto antiemético está relacionado con su capacidad para reducir la sensibilidad del laberinto a nivel central, lo cual va a disminuir la sensibilidad de la zona quimiorreceptora, que es la que se encarga de estimular el centro de vómito en el encéfalo. El comienzo de la acción de la meclocina es aproximadamente de 1 hora y el medicamento tiene una duración de acción prolongada con efectos que persisten de hasta 8 a 24 horas después de la administración. El medicamento se excreta sin cambios en heces y en la orina como norclorciclicina. Su dosis es una única dosis de 25 a 50 miligramos de meclocina, lo que va a dar protección contra el mareo por traslación por aproximadamente 24 horas. En efectos adversos vamos a encontrar dolor de garganta, fiebre, hemorragias o hematomas, cansancio, opresión en el pecho, somnolencia y espesamiento de las secreciones bronquiales. Clorfeniramina. Esta se indica para rinitis alérgica perenne y estacional o rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, prurito asociado con reacciones alérgicas o rinorrea asociada con el resfriado común. Esta se absorbe muy bien a través de la administración oral o parenteral.
Su unión a las proteínas es de un 72%, se metaboliza en el hígado y su vida media es de 12 a 15 horas. La duración de la acción es de 4 a 25 horas y esta va a ser eliminada por la vía renal. Su dosis en adultos va a ser de 8 a 12 miligramos cada 8 a 12 horas según las necesidades. En niños mayores de 12 años va a ser de 8 miligramos cada 12 horas. También este fármaco lo podemos encontrar como jarabe y en ampolletas. En jarabe los adultos su dosis es de 4 miligramos cada 4 a 6 horas según sus necesidades y en las ampolletas de 5 miligramos a 40 miligramos en una sola dosis según las necesidades que este requiera. La dosis máxima de este fármaco no debe pasar de los 40 miligramos diarios. En los efectos adversos encontramos lo que son signos de sobredosis como la torpeza, sequedad de boca o nariz, sofoco, enrojecimiento de la cara, alucinaciones, crisis convulsivas, insomnio. Incidencia más frecuente va a ser la somnolencia y la más rara serían mareos, taquicardia, anorexia, rash cutáneo, visión borrosa o cualquier cambio en la visión. La prometacina. Esta va a servir para los procesos alérgicos como rinitis alérgica estacional o perenne, rinitis vasomotora y conjuntivitis alérgica por inhalación de alérgenos o por alimentos. También para el prurito por urticaria y angioedema, reacciones anafilácticas o anafilactoides, náuseas y vómitos asociados con ciertos tipos de anestesia y cirugía. Y por último, para sedación preoperatoria y posoperatoria. Su vía de administración es oral y parenteral y su eliminación va a ser por vía renal y fecal en forma lenta como metabolitos inactivos. La dosis en adultos va a ser de 12,5 miligramos 4 veces al día antes de las comidas y al acostarse o 25 miligramos al acostarse según las necesidades. La dosis máxima es de 150 miligramos por día. Y en pediátricos va a ser de 0,125 miligramos sobre kilo cada 4 a 6 horas. En las reacciones adversas vamos a encontrar algunas incidencias raras que van a requerir atención médica, como es la fotosensibilidad, pesadillas continuas, excitación, nerviosismo, inquietud, irritabilidad continua y no habitual, como náuseas, vómitos, visión borrosa. También signos de sobredosis como torpeza, inestabilidad, somnolencia grave, disnea, espasmos musculares, inquietud, temblor de manos, taquicardia y rubor. También pueden llegar a aparecer tintineo o zumbido de oídos. Cipreptadina. Esta va a servir para el tratamiento sintomático de la rinitis alérgica perenne y estacional, la conjuntivitis alérgica debido a alérgenos de inhalación y a alimentos, reacciones cutáneas alérgicas no complicadas, rinorrea asociada al resfriado común y urticaria frigore. Esto se administra por vía oral o parenteral y se metaboliza casi por completo en el hígado. La duración de su acción es de 8 horas y se va a eliminar por vía renal como metabolitos en 24 horas. La dosis para adultos es de 4 miligramos cada 6 u 8 horas según las necesidades. La dosis máxima no debe pasar de 5 miligramos sobre kilo al día. Y en dosis pediátrica es de 0,125 miligramos sobre kilogramo cada 8 a 12 horas según las necesidades. En efectos adversos vamos a encontrar en pacientes de edad avanzada que la aparición de confusión, somnolencia, mareos y sequedad de boca, nariz o garganta. En los niños se pueden llegar a presentar pesadillas, excitación no habitual, nerviosismo, irritabilidad y puede aparecer cansancio, debilidad no habituales. También va a haber micción dificultosa dolorosa, taquicardia y rash cutáneo. Los medicamentos de segunda generación no atraviesan la barrera hematoencefálica, por lo que la frecuencia con la que generan somnolencia es baja, aunque lo puede llegar a causar, y son mucho más específicos del receptor H1. Además, tienen menos acción anticolinérgica, aunque todavía se puede presentar. La loratadina es un antihistamínico tricíclico potente, de acción prolongada con actividad selectiva, antagónica de los receptores H1 periféricos. Sus indicaciones van a estar dadas cuando se presentan síntomas asociados con la rinitis alérgica, como los esternudos, la secreción nasal, rinorrea como nosotros la conocemos, y prurito. Los signos y síntomas oculares y nasales son aliviados rápidamente después de su administración oral.
La urticaria crónica y otras afecciones dermatológicas alérgicas también son uno de los síntomas en los que va a estar indicado la loratadina. Para su dosificación, en adultos y niños mayores de 12 años se puede administrar 10 miligramos una vez al día. En niños de 2 a 12 años con peso corporal mayor a 30 kilogramos, 10 miligramos una vez al día, mientras que si tienen un peso corporal menor a 30 kilogramos, únicamente se debe administrar 5 miligramos una vez al día. Dentro de las reacciones adversas después de la administración de loratadina, en raras ocasiones fueron comunicadas reacciones secundarias como fatiga, sedación y dolor de cabeza. La oxatomida es un agente antialérgico que actúa bloqueando los receptores celulares para la histamina, serotonina, leucotrienos y el factor de agregación plaquetario, impidiendo la liberación de estos mediadores químicos. Luego de su administración por vía oral, la oxatomida se absorbe completamente por la mucosa digestiva en el tracto gastrointestinal, alcanzando su pico plasmático a las 2 horas, y se metaboliza en el hígado por diferentes mecanismos: hidroxilación, dealquilación y conjugación. Su eliminación por metabolitos es especialmente por heces, en un 60%, y en menores proporciones por orina y bilis, siendo solamente un 0.5% la excreción inalterada. Posee además una larga vida media de 14 horas. Para su dosificación, en adultos se recomiendan 30 miligramos 2 veces al día, mientras que en niños 0.5 miligramos por kilogramo 2 veces al día. Las dosis mencionadas pueden duplicarse en casos refractarios o en pacientes con escasa respuesta terapéutica. Se aconseja la administración después del desayuno y después de la cena. Dentro de las reacciones adversas, ocasionalmente se han señalado reacciones alérgicas: somnolencia, boca seca, náuseas, sed, vómitos, mareos, debilidad muscular, todas ellas reversibles y de carácter leve al suspender el tratamiento. Además, se han informado casos ocasionales y muy poco frecuentes de alteraciones hepáticas, como ictericia o hepatitis, y neurológicas, como disquinesias, convulsiones, además de síntomas extrapiramidales, que desaparecieron al suspender el tratamiento. Ahora tenemos la ibastina, que es un antihistamínico derivado de la piperidina, con una poca pero significativa capacidad sedante y antimuscarínica. Su mecanismo de acción consiste en el bloqueo específico de los receptores H1 para la histamina, presentes en las células efectoras. Antagoniza los efectos vasodilatadores, aumentadores de la permeabilidad vascular y favorecedores de la secreción de moco de la histamina. Puede administrarse por vía oral. Es objeto de un metabolismo extenso, y su metabolito más importante es la carebastina, cuya actividad antihistamínica es la principal responsable de los efectos farmacológicos, ya que el pico plasmático de la carebastina coincide con la máxima respuesta farmacológica. Este metabolito posee una vida media de 10.6 horas. Su dosificación es vía oral. En niños de 6 a 12 años son 5 miligramos por día. En niños mayores de 12 años y adultos 10 miligramos al día. Ahora tenemos la fexofenadina, que es un antihistamínico con actividad antagonista periférica, selectiva de los receptores H1 de la histamina. Está indicado para el alivio de síntomas de la rinitis estacional como estornudos, rinorrea, picazón en la nariz y paladar, y garganta, picazón o secreción acuosa y ojos enrojecidos. La eliminación se realiza principalmente por vía renal y en menor medida por las heces. El metabolismo es bajo y solo el 5% de la droga se transforma en metabolitos. Los pacientes con insuficiencia renal moderada a severa tienen menor eliminación y por lo tanto un aumento de la vida media en plasma. Por ello, se recomienda una dosis menor que la administrada en sujetos normales. Para su dosificación, en adultos y niños mayores de 12 años, son 60 miligramos 2 veces al día. En pacientes con función renal disminuida, son 60 miligramos una vez al día. Ahora tenemos la mequitacina, la cual es un antihistamínico H1 derivado de la fenotiacina, con propiedades antimuscarínicas, antieméticas y sedantes centrales. Bloquea los efectos espasmogénicos y congestivos de la histamina, al competir con esta por los receptores de la H1 en las células efectoras,
y evita, pero no revierte, las respuestas mediadas solo por la histamina. Las acciones antimuscarínicas se evidencian principalmente por sequedad bucal y el efecto antivertiginoso producido al actuar sobre el órgano vestibular, mientras que su acción antiemética se debe a la inhibición que produce en la zona disparadora quimiorreceptora medular, al igual que los otros derivados de. Las acciones antimuscarínicas se evidencian principalmente por sequedad bucal y el efecto antivertiginoso producido al actuar sobre el órgano vestibular, mientras que su acción antiemética se debe a la inhibición que produce en la zona disparadora quimiorreceptora medular. Al igual que los otros derivados fenotiazínicos, ocasiona reacciones de fotosensibilidad. El efecto sedante solo se observa cuando se administra el doble de la dosis recomendada. Su dosificación estará únicamente en adulto por vía oral y 5 miligramos 2 veces al día. Algunos de estos medicamentos van a estar prescritos en algunas indicaciones médicas. ¿Y cuáles son? Bueno, para los medicamentos de segunda y tercera generación, la alergia y la urticaria son las indicaciones más claras. Ahora, hay que ser específicos cuando hablamos de alergia y urticaria. Urticaria es un proceso alérgico de la piel y por su parte alergia es, por ejemplo, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica o incluso los piquetes de insecto, porque también pueden despertar partes del sistema inmunológico. Y bueno, básicamente todos los procesos en los cuales los eosinófilos y específicamente entre las células cebadas participan de manera importante. Sin embargo, vamos a tener algunos procesos que o no se ven beneficiados por los antihistamínicos o incluso pueden llegar a tener alguna complicación, es decir, empeora. Específicamente el asma, ya que aunque participan los eosinófilos, los antihistamínicos no van a tener ningún efecto sobre el asma, o van a tener un efecto pero mínimo. Lo mismo para el angioedema, la dermatitis atópica y estos síndromes de la piel, como dermatitis por contacto, etc. Prácticamente no se va a tener ninguna opción para utilizar antihistamínicos, ya que su eficacia es muy bajita. De pronto se pueden combinar con algún otro fármaco, con algún esteroide o con un anticuerpo monoclonal, pero los antihistamínicos solitos prácticamente no tendrán ningún efecto. En segundo lugar tenemos la enfermedad catarral, y aquí de nuevo tenemos que, aunque pueden participar y pueden ser una buena opción, especialmente cuando lo combinamos con agonistas adrenérgicos, con antiinflamatorios no esteroideos, etc., los antihistamínicos no van a ser como opción única, como monoterapia. Una buena opción tienen que ir combinados con otra cosa, y ahí sí pueden llegar a beneficiar a estos pacientes con enfermedades catarrales. Y de hecho, prácticamente cualquier medicamento que compremos que trae combinación de cosas para la gripa va a tener un antihistamínico. Por ahí porque justamente fortalece, digamos, el efecto de los otros anticatarrales. También lo vamos a ver en indicaciones para el mareo por movimiento, especialmente la difenhidramina y algunos otros. Aquí podemos ver cómo el hecho de que atraviese la barrera hematoencefálica puede tener algunos efectos positivos, justamente porque el mareo está dado muchas veces por la relación que tiene el oído con el cerebro, y el hecho de tomar antihistamínicos puede proteger al cerebro de marearse con ese movimiento. Pueden ser usados también para el insomnio y para las crisis de ansiedad, justamente porque va a apagar la histamina que nuestro cerebro genera al estar despiertos y estar alerta. Entonces, si lo bloqueamos, podemos hacer que alguien se duerma o disminuir una crisis de ansiedad que pueda tener este paciente. Los eventos adversos podemos dividirlo en grupos, los de primera generación y los de segunda y tercera generación. En temas generales, los de primera generación tienen más eventos adversos, mientras que los de segunda y tercera se consideran medicamentos bastante seguros. Aquí, hablando de todos los eventos adversos que podemos tener, es importante mencionar que los de segunda generación, cuando los usamos en dosis muy altas, especialmente más allá de la dosis terapéutica, pueden perder esta especificidad y empezar a tener otros efectos como inhibidor de otros neurotransmisores, aunque los dos son mucho más seguros. Si usamos una dosis alta o una dosis inadecuada, podemos empezar a tener también estos eventos adversos.
y vamos a tener frecuentemente en los de primera generación sedación, confusión y glaucoma, específicamente generado por este efecto anticolinérgico que tienen los antihistamínicos de primera generación. Puede tener también arritmias, prolongación del QT, hipotensión, reflujo, sequedad en la boca y mucosa, estreñimientos provocados por efecto anticolinérgico. No es que la histamina no participe, pero es principalmente el efecto anticolinérgico el que está generando este proceso. En el caso del asma, puede causar exacerbaciones de asma. También puede causar retención y dificultad para orinar. En algunos casos también puede haber algún tipo de disfunción sexual. Como podrán ver, prácticamente todos los eventos adversos pueden ser explicados por este efecto anticolinérgico. Los antihistamínicos de segunda y tercera generación, aunque pueden llegar a presentar algunos de estos, principalmente sedación, algunos malestares gastrointestinales, etc., es mucho menos frecuente debido a que no alteran los receptores, no tienen este efecto anticolinérgico. No afectan los receptores muscarínicos del sistema parasimpático, por lo tanto siendo medicamentos mucho más seguros y mucho mejor tolerados. Esto explica por qué si nosotros no queremos tener ningún efecto sobre el sistema nervioso central, es decir, queremos tratar una alergia, la gripa, etc., pues no tomamos prácticamente nunca un antihistamínico de primera generación. Solamente le estamos dando a nuestro cuerpo más eventos adversos sin ninguna otra razón clínica y de eficacia para darle a esta primera generación. Primero y siempre nos vamos por la segunda y la tercera generación.